Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. En el estudio de hoy profundizaremos sobre un tema muy interesante pero poco explicado. ¿Qué es realmente un cuerpo glorificado? ¿Es un cuerpo espiritual? ¿Seguiremos siendo carne? ¿O hay algo más profundo que la mayoría no está viendo? ¿Quién aparece en las Escrituras con cuerpo glorificado? Adán y Eva en el jardín de Edén, ángeles materializados en la tierra, el propio Jesús resucitado, la esposa de Cristo, los arrebatados que son llevados delante del trono de Dios, que más tarde vivirán en la nueva tierra durante el reinado milenial de Cristo, y los resucitados después del milenio. Vamos a estudiar caso por caso, como siempre, basándonos en textos bíblicos. Las Escrituras presentan una línea progresiva muy interesante respecto a la humanidad y al cuerpo humano. Creación, caída, redención y glorificación. Adán y Eva tenían un cuerpo físico material sutil hecho del polvo de la tierra, pero en su interior moraba el Espíritu de Dios, a su imagen y semejanza. Ellos no conocían el mal, no tenían ego, no tenían cuerpos corruptibles como los nuestros, programados para la degeneración y la muerte. Mientras tuvieran acceso al árbol de la vida, nunca morirían, pero si dejaban de comer de él, morirían, porque todavía habían de ser probados en su obediencia a Dios. Recordemos que el árbol de la vida en Edén es una prefiguración de Cristo y de la unión que un cristiano ha de tener con Él para obtener la vida eterna. Leamos esto en Juan 15, 1 al 6. Dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el cultivador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto, Él lo quita, y todo lo que lleva fruto, Él lo limpia para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Permanezcan en unión conmigo y yo en unión con ustedes. Así como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo a menos que permanezca unido a la vid, asimismo tampoco ustedes, a menos que permanezcan en unión conmigo. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en unión conmigo y yo en unión con él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si alguien no permanece en unión conmigo, es echado afuera como un sarmiento y se seca, y esos sarmientos los recogen y los arrojan al fuego y se queman. El versículo 10 dice: Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Observar que no dice si observan la ley, sino si observan mis mandamientos, los que Él nos dio en su primera venida, unos mandamientos basados en el amor. Dice: si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. De nuevo la jerarquía celestial. Cristo observó los mandamientos del Padre. La ley fue hecha para que Cristo la cumpliera por nosotros. Ningún hombre común pudo cumplirla, sino que el pecado surgía del hombre continuamente. Cristo fue el único que pudo cumplir la ley. Él cumplió la ley y la profecía, y antes de morir dijo: consumado es. Jesús nos dejó unos nuevos mandamientos, por supuesto dictados por su Padre. Sabéis que Él no hacía nada por su propia cuenta. Y estos mandamientos están basados en el amor. Por eso dice Juan 15:9, permanezcan en mi amor. Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Jesús nos pedía fe,
pero también obras. No las obras de la ley, sino las obras del amor incondicional para con el prójimo, un amor que emana de Él mismo, porque al ser bautizados por agua y por espíritu, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en ti y en mí. Volvamos al Edén. Cuando Adán y Eva deciden, por libre albedrío, separarse de esta vid verdadera y del cultivador que es Dios, y vivir separados de Dios, vivir por su propia cuenta, dejan de comer del árbol que les da vida y llegan a ser como un sarmiento tirado en el polvo, que poco a poco se va secando y al final muere. ¿Qué nos enseña este pasaje de Génesis? Que el permanecer unidos a Dios y al Cordero, el árbol de la vida, nos da vida eterna. Y el vivir separados de ambos nos lleva a la muerte eterna. Y digo ambos porque hay gente que cree en Jesús, pero no cree en el Padre. Y otros creen en el Padre, pero no creen en Jesús. Creen que Jesús fue una persona normal, un revolucionario. Eso no es viable, porque Cristo y el Padre están en perfecta y total unión. No se pueden separar, no se puede creer en el uno sin el otro. Debemos permanecer unidos a la vid y al cultivador. Si falta uno de los dos, las ramas se secan y mueren. Nosotros somos las ramas y se nos encargó producir fruto, ayudar a transformar almas, multiplicar los talentos, el tesoro de Cristo en la tierra, su amada creación. El Edén nos muestra a nuestros primeros padres con un cuerpo material sostenido por lo espiritual. Se les llamó almas vivientes, cuerpos de carne y sangre muy sutiles, hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, con un espíritu semejante a Dios. Ese espíritu necesita seguir conectado a la fuente de luz de la cual forma parte para seguir viviendo. Más tarde, en el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña por Espíritu Santo que el hombre no es solo un alma viviente, sino que se compone de cuerpo, alma y espíritu. Y Jesús, en la historia de Lázaro y el rico, nos muestra que hay vida después de la muerte. Incluso detalla cómo los ángeles llevan el alma de Lázaro hasta el seno de Abraham. En cambio, el rico se encontró en un lugar totalmente distinto al de Lázaro y ambos después de la muerte veían, oían y sentían como cuando estaban vivos. Pero el Génesis no nos da muchos detalles de cómo eran los cuerpos de nuestros primeros padres y su funcionalidad. Así que vamos a estudiar otro ejemplo funcional. Jesús, en Lucas 20, 35 y 36, dice: «Pero los que han sido considerados dignos de ganar aquel mundo, es decir, el reino de los cielos y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio. De hecho, tampoco pueden ya morir, porque son como los ángeles. Y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Así pues, en la resurrección seremos como los ángeles. ¿Y qué características poseen los ángeles? Ellos son espíritus, como su Padre, pero pueden materializarse en cuerpos de carne y sangre, como narran muchos pasajes bíblicos. Incluso comían y bebían como cualquier humano terrenal. Así exactamente es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo espiritual con capacidad para materializarse en un cuerpo de carne y sangre, caminar, comer y beber. Los ángeles tienen multitud de capacidades y dones. Dominan los elementos de la naturaleza y transitan entre el cielo y la tierra, como pudo observar Jacob cuando vio ángeles subiendo y bajando por una escalera que unía el cielo y la tierra en un sueño. Esa escalera es Cristo hombre
mediando entre Dios y su pueblo. Los ángeles disfrutan de habilidades maravillosas como el canto en alabanza a Dios, la música, la teletransportación, telepatía, profecía, y tienen voluntad propia, gran fuerza y poseen una inteligencia superior. Son sanadores, transportan personas de lugar, dan visiones y profecías y son mensajeros de Dios. Son consiervos nuestros. En un futuro, cuando tengamos cuerpos glorificados, nosotros también podremos transitar entre el cielo y la tierra, materializarnos para disfrutar de comer, beber, hacer deporte y desmaterializarnos para poder transportarnos rápidamente, para poder trasladarnos de un lugar a otro y disfrutar también de las bendiciones celestiales. Seguramente hay múltiples dones y cualidades que poseeremos y todavía no conocemos. Un cuerpo glorificado podría, por ejemplo, elegir entre comer o no comer, caminar o volar. Un cuerpo espiritual no necesita alas para volar. De hecho, los ángeles no tienen alas. En ningún lugar de la Escritura dice que las tengan. Solamente los querubines y los serafines tienen alas. Podríamos elegir entre nadar o respirar bajo el agua. También tendríamos la capacidad de ver de cerca cosas lejanas con nuestros propios ojos, sin necesidad de prismáticos. Y tendríamos la capacidad de crear, materializar objetos con el pensamiento. Por supuesto, atravesar paredes y viajar a la velocidad de la luz en el tiempo y entre dimensiones. Otro ejemplo de cuerpo glorificado lo tenemos en el mismísimo Jesús resucitado. Él resucitó en espíritu y se materializó en carne durante 40 días para dar testimonio de su resurrección. Entró atravesando la pared en la estancia donde estaban reunidos los discípulos y luego se materializó en un cuerpo de carne e hizo que Tomás metiera los dedos en la hendidura de su costado. Leamos esto en Lucas 24, 36 al 43. Dice: mientras los discípulos estaban hablando estas cosas, él mismo, Jesús, se puso de pie en medio de ellos y dijo: tengan paz. Jesús se había materializado en la habitación donde estaban reunidos los discípulos, porque las puertas estaban bien cerradas. Sigue diciendo: pero porque estaban aterrados y se habían atemorizado, se imaginaban que contemplaban un espíritu. Claro, habían visto a morir a Jesús en la cruz. Por eso les dijo: ¿por qué están perturbados? ¿Y por qué suscitan dudas en su corazón? Fijaos en esta cualidad del cuerpo glorificado. Sabe lo que hay en el pensamiento y en el corazón de las personas. Sabe lo que piensan y cómo se sienten otros. Dice Jesús: vean mis manos y mis pies, que soy yo mismo, pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos, así como contemplan que yo tengo. Al decir esto les mostró las manos y los pies, con las marcas de la crucifixión. Pero mientras todavía no creían de puro gozo y seguían admirados, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado, y lo tomó y lo comió delante de los ojos de ellos. Es difícil entender cómo es un cuerpo glorificado, porque es algo nuevo para nosotros, algo de lo que no hay registros, solo el de la resurrección de Jesús. Así que hemos de estudiar y analizar con lupa todo lo que hizo y cómo actuó Jesús después de la resurrección para saber cómo será un cuerpo glorificado. De momento hemos visto que siendo un espíritu se materializó en cuerpo de carne, atravesando la pared y luego comió con ellos como cualquier hombre. Pero no siempre se materializó con el mismo cuerpo con el que vivió en la tierra, ya que varios testigos no lo reconocieron por su aspecto físico, sino por su forma de hablar y de actuar. Leamos los pasajes bíblicos donde se nos habla sobre esto. Juan 20, 14 al 16 dice:
Ella, María Magdalena, se volvió atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. ¿Por qué no lo reconoció María? Porque su apariencia física era la de otro hombre distinto al que ella conocía. Versículo 15. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo quitaré». Versículo 16. Jesús le dijo: «María». Al volverse, le dijo ella en hebreo: «Raboní», que significa maestro. Ella reconoció a Jesús por la forma en la que la llamó por su nombre, no por su forma física. Lo mismo sucedió con los 2 seguidores de Jesús que iban de camino a Emaús, una aldea de Jerusalén. Jesús se unió a ellos andando en el camino y ellos hablaban sobre el Mesías. Cuando vieron a Jesús, tampoco lo reconocieron, al igual que María Magdalena. Jesús les dijo: «¿Qué están hablando?». Ellos le contestaron, Lucas 24, 18. «¿Vives tú solo como forastero en Jerusalén y por eso no sabes lo que ha ocurrido estos días en ella?». Los 2 hombres caminaron y conversaron con Jesús durante 11 kilómetros, más de 2 horas, y no lo reconocieron. Ellos insistieron en que Jesús cenara con ellos, y en la ceremonia de partir el pan y bendecirlo, como solía hacer Jesús, ahí se les abrieron los ojos y reconocieron al Mesías por su forma de actuar. Pero su forma física era distinta. Por lo tanto, un cuerpo glorificado, que es un espíritu, puede materializarse en cuerpos físicos de distintas formas, con distintos rostros y distintos cuerpos. También en el pasaje de Juan 21, donde los discípulos sacan de sus redes 153 peces, Jesús les prepara unos de esos peces para desayunar. Y dice el versículo 12: «Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. No tenía su forma física habitual, la que ellos conocieron, pero sabían que era el Señor, por todo lo que había sucedido. Un cuerpo glorificado se obtiene cuando una persona es probada para que demuestre su fe y su total confianza en el Padre y en el Mesías, y recibe el galardón por ello. Por supuesto, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios y del Cordero. El apóstol Pablo dice que durante la presencia del Señor, durante la parousia, los que hayamos sobrevivido a la gran tribulación seremos arrebatados en nubes, es decir, recibiremos cuerpos glorificados, pero antes de ser llevados delante del trono de Dios, donde recibiremos esos cuerpos, habremos de dejar los cuerpos físicos, es decir, habremos de morir. Este capítulo 4 de Primera a Tesalonicenses se complementa con Apocalipsis 7, donde dice que estos arrebatados, los que salen de la gran tribulación, son llevados delante del trono de Dios. Veamos Primera a Tesalonicenses 4. El contexto de este pasaje transcurre en la conversación por carta a los tesalonicenses de Pablo, donde les habla acerca de la esperanza de la resurrección. Primera a Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice: «Porque esto les decimos por palabra de Yahvé, que nosotros, los vivientes que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, la parousia, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte». Aquí se está refiriendo a la primera resurrección, ya que los demás de los muertos, tanto justos como injustos, han de ser juzgados según sus obras, uno a uno. Eso sucederá después del reinado milenial ante el gran trono blanco. Tanto justos como injustos serán resucitados, y solo los que no se hallen inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Versículo 16.
porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa: suban acá, al igual que les dice a los 2 testigos cuando son asesinados por el anticristo y resucitados, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la final trompeta, la 7ª. Y los que están muertos en unión con Cristo resucitarán primero. Estos son la esposa de Cristo, los 144.000 que reinarán con Él. Después, nosotros, los sobrevivientes que sobrevivamos, los que sobrevivamos a la gran tribulación, el genocidio causado por el anticristo y el falso profeta, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes, al encuentro del Señor, en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. ¿Qué le sucederá a nuestros cuerpos durante el arrebatamiento? Puesto que esos cuerpos serán glorificados cuando seamos llevados delante del trono de Dios. Para ser llevados junto a Cristo en las nubes, antes hemos de dejar aquí el cuerpo físico. Hemos de morir. Por eso dice Jesús: quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa, la ganará. También incluye este mensaje a lo que sucederá durante la gran tribulación. Quien se ponga la marca de la bestia para salvar su vida, o adore o apoye de alguna manera a la bestia, al anticristo y a su gobierno, perderá su vida. Y el que persevere hasta el final, sin ser marcado, ese será salvo. Ya sabemos que Jesús muchas veces hablaba con dobles sentidos o dobles referencias. Leamos un texto de Pablo a los Filipenses donde habla sobre la vida celestial. Filipenses 3, 20 al 21. Dice: en cuanto a nosotros, nuestra ciudadanía existe en los cielos. Nuestra ciudadanía existe en los cielos cuando morimos y somos recibidos por Cristo en los cielos. Dice: lugar donde también aguardamos con intenso anhelo a un Salvador. Fijaos que está hablando de dimensiones celestiales, a donde van las almas después de la muerte, donde la gente sigue aguardando a un Salvador. Porque ser recibidos por Cristo, nada más morir, no significa que nos vayamos a quedar ahí por siempre. Después de la muerte hay un pequeño juicio y a cada uno se le envía a su dimensión correspondiente, aguardando el día de la resurrección final. Está escrito: muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Vamos a analizar otro texto citado por el apóstol Pablo que habla sobre la resurrección y las características de los cuerpos glorificados. 1 Corintios 15, 35 al 38. Dice: no obstante, alguien dirá: ¿cómo han de ser levantados los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Persona irrazonable. Lo que siembras no es vivificado a menos que primero muera. Es decir, el grano de trigo ha de morir para que la nueva planta surja y dé fruto. De igual manera, el cuerpo físico ha de morir para poder ser vivificado y glorificado en la resurrección. Sigue diciendo: y en cuanto a lo que siembras, no siembras el cuerpo que se desarrollará, sino un grano desnudo de trigo o de cualquier otro. Pero Dios le da un cuerpo así como le ha agradado. Es decir, el cuerpo glorificado no tiene por qué ser igual al cuerpo terrenal. Puede tener otra forma y otra naturaleza, en este caso espiritual. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Fijaos que en todo el capítulo 15, Pablo habla sobre la resurrección de los muertos comunes, la que tendrá lugar después del reinado milenial ante el gran trono blanco, donde justos e injustos serán juzgados según sus hechos. Dice el versículo 42, se siembra en corrupción, un cuerpo de carne y sangre corruptible programado para degenerarse y morir, se levanta en incorrupción, un cuerpo inmaterial, espiritual, incorruptible, sobre el que la muerte ya no tiene poder.
Se siembra en deshonra, somos pecadores. Se levanta en gloria, se levanta un cuerpo sin ego, sin pecado, luminoso. Se siembra en debilidad, somos débiles, la carne es débil, tenemos impulsos fuertes del deseo de la carne. El ego nos hace caer continuamente y hacer cosas que no queremos hacer. Se levanta en poder, teniendo un fuerte autodominio. Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual con el poder de materializarse. Versículo 49. Así como hemos llevado la imagen de aquel hecho del polvo, Adán, mediante un cuerpo físico, llevaremos también la imagen del celestial, Cristo, recibiendo un cuerpo espiritual, glorificado, sin mancha, sin ego. Así pues, vamos a recopilar las cualidades que cita este texto en cuanto al cuerpo resucitado, glorificado. Dice Pablo que es incorruptible, no se deteriora ni muere, glorificado, esplendoroso, elevado, sutil, luminoso, llevado a una condición superior como fue el cuerpo resucitado de Cristo. Sobre este cuerpo la muerte ya no tiene poder. Es un cuerpo poderoso, inmaterial, pero con capacidad de materializarse, materializar objetos y viajar a través del espacio, el tiempo y las dimensiones, de transitar entre el cielo y la tierra. Versículo 50 dice: Sin embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Pablo aquí nos da a entender que mientras tengamos un cuerpo de carne y sangre corruptible, existirá la muerte. ¿Cuándo dejará de existir la muerte? Después del milenio. Dejemos que Pablo nos explique esto. Versículo 51 dice: Miren, les digo un secreto sagrado. No todos dormiremos en la muerte. Hasta ahora Pablo había hablado sobre la necesidad de morir para poder disfrutar de un cuerpo glorificado, pero aquí nos dice: os digo un secreto sagrado. Hay una excepción. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos durante la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este texto, hermanos, no se refiere al arrebatamiento, sino al final del milenio, cuando los muertos serán levantados. Al final del milenio también se tocará la trompeta, la última trompeta que anunciará el final del milenio, del séptimo milenio, y entonces dará comienzo el octavo milenio, donde todos los resucitados y los que fueron transformados porque seguían vivos durante el reinado milenial, todos tendremos cuerpos espirituales glorificados, incorruptibles. Como dijo Jesús, seremos como los ángeles. Entonces sí, la muerte será quitada de en medio, porque ya no hay carne que corromper. Versículo 53 dice: Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito: la muerte es tragada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce muerte es el pecado, mas el poder para el pecado es la ley. Pero gracias a Dios, porque Él nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo, el cual cumplió la ley por nosotros y cargó con nuestros pecados y con su preciosa sangre los emblanqueció como lana blanca. Gracias a Jesucristo, el Cordero de Dios, por perseverar y ser fiel a su Padre y a su pueblo hasta el final,
consumando el plan divino para la humanidad, haciendo la voluntad del Padre voluntariamente, por amor. Gracias, Señor, por amarnos primero y despertar en nosotros el amor de esta manera. Hacemos tu voluntad libremente, por amor a ti. Estamos en deuda contigo, Señor Jesús. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas, útiles. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.